Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es lunes de la 20ª semana del tiempo ordinario. Lunes de la 20ª semana del tiempo ordinario. El Evangelio de hoy viene de Mateos capítulo 19 versículos 16 al 22. En aquel tiempo se acercó a Jesús un joven y le preguntó: Maestro, ¿qué cosas buenas tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Le respondió Jesús: ¿Por qué me preguntas a mí acerca de lo bueno? Uno solo es el bueno, Dios. Pero si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos. Y él replicó: ¿Cuáles? Jesús le dijo: No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo entonces el joven: Todo eso lo he cumplido desde mi niñez. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, ve a vender todo lo que tienes, dales el dinero a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego, ven y sígueme. Al oír estas palabras, el joven se fue entristecido, porque era muy rico. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión del Evangelio de hoy. Hoy y mañana tenemos dos escenas en las cuales Jesús enfoca el tema de las riquezas. La primera escena se la dirige al joven rico que viene a preguntar a Jesús sobre la vida eterna. La segunda escena Jesús la dirige a sus discípulos en torno a las riquezas, porque tanto el joven rico como los discípulos no han entendido claramente la cuestión de la vida eterna como algo que depende de Dios y no de nosotros, no según nuestras obras, sino la soberana voluntad de Dios. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy. Dice: En aquel tiempo se acercó a Jesús un joven y le preguntó: Maestro, ¿qué cosas buenas tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Esta misma escena la encontramos en Marcos y Lucas. Es muy probable de que Mateo tomó esta escena de Marcos y después hizo algunos cambios en ella. Aquí en Mateos, la persona que viene a Jesús es un joven. En el Evangelio de Marcos no se sabe exactamente que si es o no es un joven. Y después también hay otros pequeños detalles que Mateo ha cambiado de cómo Marcos narra esta misma escena. Por ejemplo, le añade a últimas, en la lista de mandamientos, Jesús le añade de amar al prójimo como a uno mismo, y Marcos no tiene esta última, pero tiene otra que Mateos no ha incluido. Así que viene el joven y le pregunta: ¿qué tengo que hacer? ¿Qué obras buenas tengo que hacer para concebir la vida eterna? Y por la vida eterna se refiere al reino de Dios, o sea, participar en el reino de Dios. Y aquí entra la mentalidad muy judía de aquellos tiempos, particularmente de los fariseos, de que participar en el reino de Dios era cuestión de nuestras obras, o sea, de que uno se gana, de que uno se merita esta participación del reino de Dios. Y lo que vemos en Jesús es algo totalmente diferente, que participar en el reino de Dios no es una decisión puramente nuestra,
es una iniciativa de Dios. Dios en Jesucristo hace el llamado y no es lo que nosotros hagamos o sacrifiquemos o nos desprendamos lo que determina si a últimas somos miembros o ciudadanos del reino que Dios en Jesucristo está inaugurando. Lo que estas dos escenas pedagógicas en torno a la riqueza nos manifiestan es de que participación en el reino depende de la soberana voluntad de Dios. O sea que es por gracia de Dios, es por el don que Dios nos da en Jesucristo, lo que nos hace participar, lo que significa identificarnos con su santa y divina voluntad, que es la voluntad de Dios Padre. Así que Jesús, a la pregunta que le hace este joven, le dice: ¿por qué me preguntas a mí acerca de lo bueno? Uno solo es bueno, Dios. Pero si quieres entrar en la vida eterna, cumple los mandamientos. El joven replicó: ¿cuáles? Y aquí Jesús ahora le da una lista de los 10 mandamientos. No completamente se enfoca, hace un lado los mandamientos hacia Dios y pone aquí los mandamientos en torno a la familia, a las relaciones horizontales, podamos decir. Dice: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. Esto último no es parte de los 10 mandamientos. Mateo, el Jesús de Mateo, le añade esto a la lista de los mandamientos que hace referencia a nuestras relaciones horizontales. Aquí Jesús excluye los mandamientos verticales, nuestra relación con Dios. Y ahora viene la respuesta del joven. Le dijo entonces el joven: todo eso lo he cumplido desde mi niñez. ¿Qué más me falta? O sea, aquí nuevamente se manifiesta la actitud del judaísmo de aquel entonces, en los cuales pensaban de que eran por sus obras, eran por sus buenas obras que uno se ganaba el reino de Dios, participación en el reino de Dios. Jesús le dice: si quieres ser perfecto, ve y vende todo lo que tienes, dales el dinero a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír estas palabras, el joven se fue entristecido porque era muy rico. Y aquí entra la pregunta: ¿cuál es el problema fundamental de este joven rico? ¿Es sus riquezas o es la incapacidad de someterse y de seguir a Jesús en obediencia, o sea, de hacerse su discípulo? Y el problema fundamental no son las riquezas de este joven rico. El problema es de que está apegado a sus riquezas, de que no puede ver una existencia de sí mismo aparte o desprendido de sus riquezas. Y este es el problema fundamental. Aquí Jesús no está criticando o no está rechazando al rico simplemente por ser ricos. Es porque este joven rico ha reemplazado a Dios y ha puesto sus riquezas, su dependencia y su identidad con sus riquezas en el centro de su vida. Así que su vida gira en torno a sus riquezas, a su apego a sus riquezas. Y él entonces no está dispuesto a desprenderse de sus riquezas para conseguir precisamente la vida eterna a la cual viene su pregunta. Ahora nosotros podemos decir: bueno, pues nosotros no somos ricos, no tenemos grandes posesiones, grandes riquezas, entonces esto no es para nosotros. No. En realidad, esta escena del joven rico se puede aplicar a todos nosotros, o sea, porque todos tenemos o hemos creado condiciones que a veces utilizamos para justificar el por qué decidimos no responder al llamado que Dios en Jesucristo nos hace. O sea, que utilizamos diferentes excusas para decir: Señor, pues ahorita no, porque tengo que hacer esto o aquello, porque tengo otros compromisos, y a últimas le ponemos diferentes excusas, ¿no? Así que esta escena pedagógica de Jesús en torno
o dirigida a este joven rico es algo que se puede aplicar. Dentro de la iglesia, esta escena del joven rico se ha aplicado a las vocaciones religiosas de aquellos de nosotros que pertenecemos a institutos religiosos, hombres y mujeres, ¿no? Y se ha aplicado este evangelio para decir de que somos llamados a desprendernos de todo lo material, de todo aquello que nos puede prevenir responder al llamado que Dios nos hace en Jesucristo, ¿no? Y aquí Jesús no está hablando a monjas y a curas. Hay que dejar eso claro, ¿no? De que aunque la iglesia tradicionalmente ha utilizado este evangelio, esta escena pedagógica de Jesús en torno a las riquezas para hablar acerca de los votos de pobreza, por ejemplo, no, aquí Jesús no se está dirigiendo ni a curas ni a monjas nuevamente. Y esta escena se puede aplicar a toda persona. En este caso, que es un caso particular de un joven rico, su objeción, su impedimento era su apego a las riquezas. Ahora la pregunta para nosotros es, ¿cuáles son tus apegos? ¿Qué es aquello que tú utilizas para justificar el por qué no le respondes a Dios? Cuando te das cuenta, cuando a conciencia sabes de que todos sin excepción somos llamados constantemente a una vida de compromiso, una vida de fidelidad, una vida de entrega con Dios en Jesucristo. Y muchos de nosotros utilizamos diferentes excusas, diferentes justificaciones de por qué no lo hacemos, ¿no? Así que específicamente esta escena gira en torno a este joven rico. Así que no podemos utilizar a este joven rico como algo que se tiene que aplicar a todos, pensando de que la pobreza es una exigencia para todos. Este no es el caso, es el caso solamente de este joven rico. Pero nuevamente, el resto de nosotros, aunque no seamos ricos, aunque no tengamos muchas posesiones o riquezas, también tenemos cosas que utilizamos como justificación para decir, ahorita no puedo, Señor, o espérame tantito, el famoso espérame tantito que lo vamos repitiendo constantemente y a últimas nos damos cuenta de que este espérame tantito se convierte en un no constante que le damos a Dios. Así que no son las riquezas. El problema fundamental de este joven es el apego que él tiene a sus riquezas. Jesús lo invita para que se dé cuenta de su apego y a últimas este joven decide no desprenderse de aquello que es precisamente el obstáculo a lo que él viene y le pregunta a Jesús. Ahora, ¿cómo esta escena es una escena pedagógica en torno a las riquezas? Porque el joven viene a Jesús muy justificado. Y aun cuando Jesús le menciona los mandamientos en torno a nuestras relaciones horizontales que la ley nos llama, y él muy confiadamente dice que todo eso lo ha cumplido desde su niñez. Bueno, tomando en cuenta esta último que Jesús añade a la lista de mandamientos de una ley mosaica, cuando dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, pues según esta escena no podemos decir que este joven rico verdaderamente cumple lo que le acaba de decir a Jesús, de que él desde su niñez, porque si realmente estuviera cumpliendo de amar a su prójimo como a sí mismo, entonces no tuviera ningún problema en desprenderse de sus riquezas para dárselas al prójimo, para compartirlas con el prójimo. Así que ya con eso sabemos de que este joven no está cumpliendo lo que según le dice a Jesús. También el tema central de cómo esta escena es una escena pedagógica que Jesús utiliza para guiar al joven a donde lo quiere llevar, y el joven rehúsa, es de que el cumplimiento de la ley no es lo que a última nos lleva a participar en el reino de Dios. La ley solamente nos acusa, identifica cuáles son nuestros pecados, pero no puede ser simplemente el cumplimiento de la ley lo que nos lleva al reino de Dios, a participar del reino de Dios.
es la gracia de Dios, es el don de Dios, lo que a últimas nos hace partícipes cuando uno reconoce la necesidad tanto de Dios como de reconciliación como de sanación, lo que nos hace partícipes del reino que Dios en Jesucristo está anunciando y no lo que uno hace, ¿no? Que es el problema que Jesús tenía con los fariseos. Así que en esta escena es una escena pedagógica porque Jesús suavemente está llevando al joven de donde él se encuentra hacia donde él quiere ir, pero a últimas no está decidido, no está dispuesto a deshacerse de lo que Jesús le ha revelado que es su impedimento, su obstáculo, su apego a sus riquezas. Y si decimos esto de este joven rico, lo podemos decir de todos nosotros, de que todos tenemos ciertos apegos que a veces los utilizamos como excusas para no comprometernos hacia donde Dios nos llama en Jesucristo. ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es tu impedimento? ¿Cuál es tu excusa? Aquello que no estás dispuesto a deshacerte de ellos para seguir a Jesucristo con un compromiso más definido. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.